Hola, ¿qué tal mis amados? Una vez más bienvenidos a este canal Estudiando la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Edwin Cayén. Hoy vamos a tener una reflexión sobre un tema bastante interesante, el cual me han escrito a través de mi correo electrónico. Y este tema es sobre si existe el purgatorio o si simplemente es una mentira más de la iglesia religiosa. No olvides darle like y asimismo suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Comparte también este video con todos tus amigos para que la bendición de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo también les alcance a ellos y a sus familias. Decidí hacer una pequeña reflexión sobre este tema, ya que me han escrito varias veces a mi correo electrónico preguntándome si es verdad que existe el purgatorio o si simplemente ha sido un invento más de la iglesia religiosa para ganar dinero y asimismo atraer almas a través de la mentira. Bien, para esto vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a leer varios pasajes en la Sagrada Escritura y nos vamos a ir con el primer tema. El primer pasaje que vamos a meditar va a ser en el Evangelio de Mateo capítulo 5 de los versículos 21 al 26. Y quise iniciar la predicación con este pasaje porque realmente es este mismo pasaje el que agarran los amigos de la iglesia religiosa para predicar y decir que sí existe el purgatorio. Pero vamos a ver qué es lo que dice el pasaje completo y no solo una porción de la palabra como ellos la han agarrado. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos dé la sabiduría necesaria para poder hablar sobre este tema y asimismo poder disipar todas las dudas de todos mis hermanos y mis amigos, en el nombre de Jesús. Bien, dice así a la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, mis amados, este es el pasaje que realmente utilizan los amigos de la iglesia religiosa para decir que cuando una persona parte de este mundo hacia la presencia del Señor, o sea que cuando muere, él va a un lugar llamado purgatorio, y es ahí donde se mantiene por un cierto tiempo hasta pagar todos los pecados o las ofensas o las atrocidades cometidas, para luego ser purificados y llevados al cielo ante la presencia de nuestro Dios. Pero si nosotros leemos bien aquí la Sagrada Escritura y analizamos con detenido tiempo y asimismo con la sabiduría que Dios nos ha entregado, podemos darnos cuenta que aquí lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es un consejo, como los consejos que nos dio el rey Salomón a través también de los proverbios. El Señor Jesucristo está diciendo que no podemos estar en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, en la iglesia o en la congregación, si nuestro corazón está lleno de ira, de odio, de rencor, de resentimientos, y si tenemos problemas con nuestro prójimo, porque de otra manera seríamos unos hipócritas, pues al estar dentro de la iglesia o dentro de la congregación, quizás orando, recitando cánticos o alabanzas, o posiblemente somatándonos el pecho como muchos religiosos lo hacen, pero saben que por dentro su conciencia les arde y está podrida, pues como ya lo dije, tienen cosas que van en contra del amor de Dios y en contra de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, pues Dios es amor y eso es lo que nos demanda, amor al prójimo. Eso también nos enseñó cuando habló sobre
el hijo pródigo, pues el padre por amor lo recibió. También eso mismo nos enseñó cuando dijo la parábola del buen samaritano, pues también ahí se reflejaba el amor. Pues no podemos estar ante la presencia de nuestro Dios en el lugar santísimo si realmente estamos con problemas o con rencores en nuestro corazón. Lo que el Señor nos está diciendo de que para entrar a su presencia debemos entrar limpios, sin mancha y sin arruga. Primero debemos reconciliarnos con el prójimo. Pues de qué manera podemos estar en paz con Dios si no podemos estar en paz con el prójimo que vemos, mucho menos podríamos estar en paz con el Señor a quien no vemos. Así es de que desde ya les digo, mis amados, que el purgatorio simple y sencillamente fue un invento de la iglesia religiosa y fue inventado por el jefe de esa iglesia en el año 590 al 604, cuando él estuvo al frente de esa iglesia, y simplemente se inventó para otorgar indulgencias. Las indulgencias eran pagos que se hacían por sacar un difunto o un alma, entre comillas, hablando que cuando alguien moría en pecado, por ejemplo, llegaban los familiares con el hombre de la sotana y esta persona pues les cobraba una indulgencia o les decía que por cierta cantidad de dinero, por un precio, pues él recitaba una oración o una misa para poder sacar al alma del purgatorio y llevarlo al cielo, y así engañaron a mucha gente haciéndose de dinero. Pero realmente esto no es lo que nos enseña la Biblia, y es más, en este mismo pasaje dice que existe un infierno. Realmente cuando una persona parte de este mundo, simple y sencillamente va a un lugar de dos que existen nada más. Uno de ellos es el paraíso celestial, que antiguamente se le llamaba el seno de Abraham, y el otro lugar es el infierno, el cual fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también ha sido para todos aquellos quienes no han querido escuchar la palabra del Señor y quienes se han negado y han sido enemigos de Dios desde el principio, pues han sido cegados su entendimiento por el enemigo. Y para seguir profundizando en este estudio, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Pues ya lo dije de que simple y sencillamente hay dos lugares a donde el alma va. En esos dos lugares, uno de ellos es donde va según sean las obras, o según sean los actos, o según sea lo que haya hecho, o según sea lo que haya predicado o creído en el Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28, y dice la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, aquí nos damos cuenta que la palabra del Señor está bien clara. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto significa que cuando tú, mi amigo, tú, mi hermano, partes de este mundo, dejas de existir, pues en pocas palabras, entregas cuentas con el Señor, y ahí es donde se determinará a qué lugar corresponde que vaya tu alma. Pues si creíste en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y si llevaste a cabo su palabra como Él dijo, entonces te esperará el paraíso, para que cuando venga la gloriosa venida de Él en las nubes, entonces seas sacado del paraíso y llevado a la nueva Jerusalén, a la ciudad santa, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Pero si hiciste todo lo contrario al Señor, si fuiste un idólatra, si fuiste un hechicero, un malvado, un perverso del corazón, un incrédulo ante el Señor, si hiciste todas las atrocidades y las maldades que el Señor no quiso, o que el Señor no estaba permitiéndote hacer, y tú aún así las hiciste, entonces serás llevado al infierno para ser castigado en el tormento de las llamas, donde fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego, después de ahí, cuando sea la gloriosa venida del Señor Jesucristo,
serás sacado de ahí y serás trasladado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, como también dice en el libro de Apocalipsis. Así es de que, mis amados, no vemos en la escritura un tercer lugar llamado purgatorio, pues esto no existe. Esto es una total mentira. Esto es una falsedad inventada por los religiosos para no solo atraer a las personas a través del sincretismo, sino también para sacarle su dinero, y por eso se han hecho de mucho dinero a nivel mundial. Ellos usan el sincretismo, el cual significa la mezcla de la verdad y la mentira. Porque yo te hablo, mi amigo y mi hermano, que en la iglesia religiosa te predican que Jesús es el Señor, que Jesús dio la vida por nosotros y que hizo un sacrificio y que murió en la cruz del Calvario, pero también te enseñan a ser idólatra, a adorar imágenes, a adorar las criaturas antes que al Creador, como dice también en la carta a los Romanos en el primer capítulo, y esto va en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ellos simplemente cumplen a cabalidad la profecía que está escrita en el libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 13. Veamos qué dice la palabra del Señor. Capítulo 29, versículo 13 del libro del profeta Isaías. Y dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, mis amados, démonos cuenta de que en la iglesia religiosa simplemente predican cosas que no existen y que no están en la Sagrada Escritura, pues como ya lo dije, lo hacen con el único propósito de engañar a las almas y asimismo hacerse dinero. No les importa la salvación de las almas, por eso es de que ellos actúan de esta manera. Te lo digo con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto del mundo, que abras tus ojos y que te des cuenta de la realidad. No te dejes ya más engañar por estas personas, pues simplemente andan engañando a las personas, pues son lobos rapaces vestidos de ovejas, engañando a la humanidad. También vemos en el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 34 al 46, ahí nos habla donde Lázaro estuvo muerto y se encontraba en el seno de Abraham, siendo consolado por los ángeles del Señor. Y también vemos que existe también el infierno, donde el rico estaba siendo atormentado, y este le dice a Lázaro: por favor, ve y háblale a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento, ya que yo no quise escuchar, pero si tú vas y les hablas, ellos te escucharán. Pero también vemos que la respuesta de Lázaro es que si no escuchan a los vivos, mucho menos escucharán a los muertos, pues en la tierra, le dijo, tienen a los profetas para que escuchen su palabra. Aquí nos damos cuenta que no existe, no vemos aquí un tercer lugar, no vemos un purgatorio. Y note bien, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, que aquí el que está hablando no es ningún evangelista, no es ningún profeta, sino que es el mismo Señor Jesucristo el que nos está diciendo este pasaje. Son palabras dadas por los mismos labios y por la misma boca de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos estaba enseñando. Si hubiese existido purgatorio, también Él no lo hubiera dicho, pero vemos de que no es así. Simple y sencillamente, como ya lo dije, solo hay dos lugares: el infierno y el paraíso celestial. El infierno será transformado en lago de fuego y el paraíso celestial será transformado en la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén, la cual se encuentra escrita en el libro de Apocalipsis, o también llamado libro de Revelación, como aparece en la Sagrada Escritura de los amigos religiosos. Bien, mis amados, hemos llegado al final de este mensaje, esperando haya sido de mucha bendición para tu vida y que a través del mismo ya no te sigas dejando engañar por estas personas que simple y sencillamente no les interesa la salvación de tu vida o de tu alma, sino simplemente tu dinero, el dinero de ellos, para hacerse más ricos de los que ya son. Que el Señor te bendiga, que bendiga a tu familia y todos aquellos quienes te rodean. Cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video si Cristo no ha venido. No olvides dejar tus comentarios en la descripción del video. Y si deseas
escribirme de forma directa, también puedes hacerlo al correo electrónico que está apareciendo en la pantalla en este momento. Y ahí podemos interactuar. Y si deseas que prediquemos sobre algún tema en específico, con mucho gusto házmelo saber y estaremos llevando el estudio de la palabra del Señor para que sigamos aprendiendo más de su palabra. Hasta pronto.